¿Qué son las normas APA? En primer lugar, hay que destacar que el responsable de la creación de estas normas es la American Psychological Association, APA. A través de este desarrollo se busca que exista un conjunto de estándares para que se unifique totalmente los trabajos redactados, que sean de tipo internacional. Si bien es para todo tipo de documentos, el diseño tiene la finalidad de ser empleado en proyectos de grado o informes que estén relacionados con la investigación. ¿Para qué se usan las normas APA? Las normas APA se usan para hacer trabajos escritos a nivel internacional, diseñados especialmente para proyectos de grado y cualquier tipo de investigación. Se ocupan de la uniformidad de elementos como tabla, encabezado, cita de referencia, ética de la comunicación, puntuación y abreviatura, presentación de estadísticas, formato general de documentos. Evitar prejuicios en uso del lenguaje, redacción y preparación de manuscritos, referencia electrónica y recursos legales. ¿De dónde provienen las normas APA? Se orientaron inicialmente hacia la presentación de artículos para la revista de la Asociación Americana de Psicología, pero en su última edición el manual acoge otro tipo de documento. Primera publicación 1959. Última edición 2001, primera edición en español 2002, actualización erratas 2007. ¿Dónde o a qué se aplican? Documentos de índole científico, artículos empíricos, teóricos, metodológicos y de revisión, trabajos de investigación, resultados de investigaciones, avances o informes académicos, cuando se necesita evitar inconsistencia en la redacción y presentación de documentos, sin regla de estilo, 3 trabajos para el mismo fin. Un libro pueden tener distintas presentaciones y hacer más difícil la evaluación o cualificación de su contenido, distrayendo o confundiendo a su lector. La necesidad de un estilo consistente se percibe más cuando se prepara material complejo. Tipo de documentos: informes final o acordado, avances, programado y resultados de procesos de investigación, consulta que citan o hacen parte de libros, capítulos de libros, fuentes electrónicas, documentos de fuentes electrónicas, sin autor o datos relevantes, tesis sin publicar, artículos en libros de referencia, cinta cinematográfica, cita de referencia de textos, comunicación personales. En conclusión, las normas APA son muy importantes, ya que nos muestran los pasos a seguir para una buena investigación, ya que nos muestra cómo hacer una introducción hasta una referencia. Son específicas a la hora de realizar un trabajo de investigación. Gracias a ellas podemos formar los ejemplos retomando las ideas de diversos autores para poder ampliar más la investigación. Estas normas son muy necesarias para lograr una investigación satisfactoria, utilizando cada paso que en estas normas encontramos para lograr un buen trabajo y una mejor manera de entender y analizar un tema. Ahora vamos a hablar sobre la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es la reseña de cada fuente que se ha utilizado en una bibliografía, es decir, los datos de cada libro, revista, fotografía, grabación, etc., a la que se ha recurrido en el texto. Estas referencias pueden aparecer a pie de página. Martínez de Sousa afirma: es la mejor de las disposiciones posibles o al final del capítulo o de la obra, en una sección dedicada a la bibliografía del texto. La referencia bibliográfica también se denomina cita o nota bibliográfica. ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra bibliográfico? Por otra parte, es un adjetivo que señala lo que tiene que ver con la bibliografía, la ciencia dedicada a describir publicaciones y a referenciar textos. Se conoce como referencia bibliográfica, por lo tanto, a la serie de informaciones que posibilitan identificar un libro u otra clase de publicación o un fragmento de la misma. La finalidad es que el lector, al hallar una referencia bibliográfica, pueda ubicar la publicación de manera sencilla. Referencia de los artículos científicos.
Cuando se quieren referenciar artículos científicos, hay varios elementos que debemos tener para poder construir la referencia: autores, título, nombre de la revista, número, volumen o página. Aquí vemos un ejemplo, un claro ejemplo vemos ahí, que vemos en el ejemplo, primero van los autores separados por coma y el último autor se separa por i, después va el año en la que se publicó el artículo encerrado entre paréntesis. A continuación se debe poner el título del artículo seguido del nombre de la revista, después ponemos el volumen y el número, finalmente ponemos las páginas que vamos a referenciar. Funciones de la referencia bibliográfica. Permite identificar la publicación o un fragmento de la misma que se ha utilizado como fuente de información. Separar las ideas del autor de un texto de las ideas de otro autor o publicación. Comunica con precisión de que la publicación se ha extraído de información. De esta manera no podrá ser acusado de plagio. Son una fuente de información muy útil para los lectores que quieran ahondar en el tema tratado. Características de la referencia bibliográfica. Los datos se deben presentar de la misma forma en la que aparecen en el libro, salvo cambio de mayúscula o puntuación necesaria para no contravenir el criterio que se haya decidido seguir en la bibliografía. No se debe traducir los títulos de la obra ni el nombre de los autores. Se usan comas para separar cada elemento de la referencia. Las comillas se emplean para citar el nombre de materiales inéditos o palabras extranjeras. Los corchetes se usan para incluir información que no aparece en la fuente, como la traducción del título original de un libro. Se usa el signo igual para dar la correspondencia equivalente de un título que aparece en la fuente en distintos idiomas o de manera diferente. Los paréntesis se utilizan para añadir información secundaria como el año de edición o aclaraciones. Si hay más de un autor, se usa un punto y coma para separar el nombre de los autores. En fin, para reconocer el crédito correspondiente del trabajo de otra persona que hemos citado, parafraseado, utilizado como soporte, en nuestro documento tenemos que incluir una lista de referencias y una sección de bibliografía. Hay muchos métodos y estilos para desarrollar las referencias y la bibliografía, y con la aparición de Internet las posibilidades se han multiplicado, pero aquí me voy a referir a un estilo clásico de hacerlo y que es el que me ha planteado usar de ahora en adelante en el blog. Una referencia recoge los datos identificativos de la fuente concreta que hemos utilizado para citar o parafrasear. Cada referencia puede ir a continuación de la cita o frase parafraseada entre paréntesis y o formar parte de una lista numerada de referencias, 1, 2, 3 al final de nuestro documento o al final de una página o sección del mismo. Muchas gracias.